Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ingeniero Rómulo y compañeros. Nosotros somos el grupo número 11. Nos ha tocado hacer la réplica del grupo número 14. El tema del cual les vamos a hablar es cómo hacer referencias y bibliografías con normas APA. Los integrantes de nuestro grupo son Paul Ronquillo, Julián Jiménez, Mariux Ibarra, Kerly Sinchihuano y mi persona, Cristian Ochoa. Bien, a mí me ha tocado hablar cómo hacer referencia y bibliografía con normas APA. Las referencias son las fuentes que se utilizaron de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos o los hechos mencionados. Bien, nosotros cuando realizamos un informe o una tesis o alguna monografía y necesitamos lo que es sacar información de ciertos textos, debemos referenciar el autor y la fuente de donde estamos sacando dicha información. Esto nos sirve para dar crédito también a las personas que crearon lo que son estas tesis o informes o revistas los cuales nos ayudan a apoyar lo que nosotros estamos sustentando en el tema que estamos realizando. Bien, en el formato APA se debe citar la referencia en el texto y adicionalmente agregar en la lista de referencias. Bien, ¿cómo se cita con normas APA? Bien, vamos acá a un cuadro para ver cómo los diferentes tipos de citas. Aquí. Bien, listo. Como podemos ver aquí, los tipos de referencias en formato APA tenemos el formato de paréntesis, en el cual se agrega lo que el texto que queremos argumentar o el texto que queremos adicionar en nuestro informe o archivo o tesis, y al final entre paréntesis va el apellido del autor y el año de edición de la revista o libro de donde se haya sacado la información. Este es el formato de paréntesis. También hay un formato básico en el cual primero va el nombre del autor y entre paréntesis el año asimismo, como lo podemos ver en este ejemplo de aquí. ¿Sí? Bien, cuando nosotros terminamos de hacer lo que es todas las citas, al final tenemos que poner un listado de referencias. Se hace de la siguiente manera, como lo podemos ver en este ejemplo de aquí. Gutiérrez, y por ejemplo aquí están los apellidos de esta persona, de este autor, con las iniciales y el año asimismo. También se detalla el nombre de, por ejemplo en este caso, el libro, que es el impacto de la sobrepoblación de invertebrados en un ecosistema selvático. Esta es una revista, el nombre de la revista, libro, tesis, revista Mundo Natural. El capítulo es número 8, la página del 73 al 82. De esta manera es como se hace el listado de referencias, o la bibliografía en este caso. También veamos un cuadro en el que en este cuadrito de aquí, bien, entonces en este cuadro de aquí, perdón, ahí, en este cuadro tenemos cómo referenciar citas de un autor, varios autores o también, por ejemplo, de instituciones, por ejemplo, de una universidad. Como podemos ver aquí, dice un trabajo hecho de un autor, como le indiqué ahorita en el anterior texto, por ejemplo, el apellido y el año entre paréntesis, cuando es la primera cita en el texto del formato básico. En las citas adicionales de ahí en adelante, igualmente se hace de la misma manera. También dice primera cita en el texto con formato de paréntesis. Acá es el formato básico en estas dos y acá es el formato con paréntesis en estas dos. Aquí nos enumera cómo lo hacemos en la primera cita y de aquí en adelante en el resto del texto. Igualmente acá con el formato de paréntesis, cuando se lo hace por primera vez dentro del texto y cuando se lo hace ya en las demás párrafos del texto, ¿no? Por ejemplo, aquí es el mismo, ¿no? Igual que acá. Ya cambia cuando es un trabajo hecho por dos autores. Por ejemplo, en la primera cita van los apellidos de ambos autores y el año. Igualmente acá. Acá cambia el formato un poco. En el de, por ejemplo, a ver, vamos viendo, por ejemplo, aquí. Ya cuando son tres autores, pues en la primera referencia sí se hace citando los apellidos de los tres autores. Ya acá lo que es en las siguientes adicionales, pues ya se resume un poco, se dice Ramírez y el resto va con iniciales. Asimismo acá, y así para diferentes tipos de referencias dentro de lo que es con normas APA. Cuando ya se trata, por ejemplo, de una universidad o de una institución, tenemos, por ejemplo, así, que se lo hace en este caso, si la universidad tiene siglas,
Por ejemplo, nuestra universidad tiene las siglas UTLBT. Entonces, sería aquí, en la primera cita se nombra toda la universidad, ¿no? Universidad de Buenos Aires o Universidad Técnica Luis Esmeraldas Vargas Torres, ¿sí? Y así mismo acá, por ejemplo, las iniciales. De ahí para adelante son solo las iniciales, como está en este caso aquí. Igualmente, sin abreviaciones. Cuando las universidades o las instituciones no tienen abreviaciones, toca poner todo el nombre, como se ve aquí. ¿Sí? Listo. Entonces, a continuación se muestra una lista de todas las estructuras de referencia según el estilo APA. Como podemos ver aquí, para referenciar, se puede ver en el informe que nosotros como grupo se adjunta a la réplica unos links donde los llevan a ver cómo se referencian lo que son imágenes, figuras, referencias con Wikipedia, referencias en libros, referenciar páginas y etcétera, cosas así. Listo, eso es todo, muchas gracias. Una monografía. Una monografía es un documento escrito que tiene la función de informar de forma argumentativa sobre un tema en particular. Una monografía debe ser escrita, sistemática y completa. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que una monografía debe responder a estudios previos exhaustivos, a un tema específico, algún tratamiento de un tema en profundidad. Tenemos que tener en cuenta que tenemos varios tipos de monografía. Entre ellos tenemos la monografía de compilación, monografía de investigación, monografía de análisis de experiencias. Algo previo sobre lo que es la monografía de compilación es la que debe hacerse con mayor cuidado y experiencia, ya que se utilizarán toda la fuente disponible sobre un tema para expresar la idea. Lo que es la monografía de investigación es la más cercana a la experimentación o a la investigación científica, puesto que no se hablará de cuestiones ya que hayan sido profundizadas, sino de algo nuevo. Dentro de lo que son monografías de análisis de experiencia, es frecuente en situaciones que solo pueden ser demostradas a partir de la práctica, pero que no tiene el carácter de investigación. ¿Cómo podemos elaborar una monografía? Tenemos que tener en cuenta que una monografía debe ser realizada siguiendo una secuencia ordenada de pasos para obtener buenos resultados. En caso de no realizarse en forma ordenada y se realiza de forma desordenada, podrá repetirse algo que ya se haya dicho y podemos omitir información importante al elegir un tema del que ya hayan hablado lo suficiente. Pasos para elaborar una monografía. Los describiremos a continuación. La delimitación del tema, realizada a partir de la aparición de una idea, no solo debe responder a un interés del autor, sino que debe considerarse para elegir un tema que las fuentes que se tomarán sean accesibles y manejables. El primer acercamiento a las fuentes con las que se trabajará indefectiblemente harán al autor imaginar de qué forma se ordenará la monografía. Una vez entendido ese orden, con un nuevo acercamiento a las fuentes, podrá llegarse a la primera introducción al trabajo. Obviamente, esta primera versión de la introducción deberá ser revisada una vez elaborada la monografía, pero ya se está en condiciones de informar las intenciones primeras del proyecto. Con la totalidad de las fuentes consultadas, se podrá diferenciar cuáles aportarán la información más importante y cuáles no. Realizando un plan operativo, ya estará más esquematizado el proyecto final, por lo que se podrá hacer un plan operativo concreto con una serie de pasos y tareas. La realización de estas tareas, obviamente con los avances y contratiempos que toda monografía tiene. Periódicamente deben hacerse evaluaciones intermedias para no caer en una desviación del eje primero. Una vez finalizado, se corrige la redacción y ortografía, se realizan adecuadamente las citas bibliográficas, se ajusta la numeración de páginas y párrafos y se elaboran los índices. La monografía
estará lista para presentarse. Definición. Por sus raíces griegas, mono, que significa uno, y grapos, que significa estudio, se refiere al estudio de un tema específico. Aborda un asunto que ha sido investigado minuciosamente. Por lo general, es producto de un trabajo de investigación documental que únicamente da cuenta de la información. Como función en el medio académico. Una monografía es la mejor opción para desarrollar la capacidad de buscar información de calidad. Saber analizarla y organizarla con el fin de lograr la comprensión de un delimitado tema de forma precisa. Supone un ejercicio mental, ya que implica un reencuentro de conocimientos propios, a partir de los cuales comienza la compilación de información. Entre estos tenemos la que es la estructura. Las partes de monografía son las siguientes: portadas, dedicatorias o agradecimientos opcionales, índice general o prólogo, si se requiere, una introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones, apéndices o anexos y bibliografías. Ahora mencionamos de qué consta cada parte. La portada. En ella se anuncian de manera ordenada el título de la monografía, el cual debe reflejar el objetivo de la investigación, con el nombre del autor, el nombre del asesor, la materia, la institución, el lugar y la fecha. Dedicatoria o agradecimiento. Si se desea, se puede agregar una hoja que funcione para dedicar el trabajo a alguien especial o para agradecer a una persona o varias por su colaboración en la realización de la monografía. Índice general. En esta enlistan subtítulos presentes en el trabajo y se asigna a cada uno la página en la que se encuentra. También se puede agregar índices específicos de los recursos empleados, como tablas, ilustraciones gráficas, apéndices, etc. Prólogo. En una hoja aparte le escribe el autor o alguien más. No es indispensable para este alumno, que tiene la posibilidad de presentar los motivos que lo llevan a elegir el tema, los problemas que tuvo mientras llevaba la investigación y algunas cuestiones personales relacionadas con su trabajo. Introducción. Es una extensión de 2 o 3 páginas. Se plantea el tema, la problemática a exponer y su relevancia al objetivo específico del trabajo. También se puede mencionar, a manera de síntesis, las sesiones del trabajo como una guía para el lector, y se pueden descartar algunos autores citados a continuación del texto. Cuerpo de trabajo. Se organiza en capítulos o sesiones que deben llevar un orden preciso a una evaluación y presentación de datos. De gran importancia, relaciona lógicamente cada subtema de monografías con el fin de unificar la investigación. Conclusiones. Se realiza un reencuentro de ideas principales tratadas en el trabajo realizado con el fin de profundizar respuestas encontradas al problema planteado en la introducción. Apéndices o anexos. No siempre se deben considerar una monografía, sin embargo, son materiales de apoyo para profundizar en el tema. Los apéndices tienen la función de conceptualizar las relaciones indirectamente con la investigación central. Notas de pie. Se pueden utilizar dando relevante que no embona dentro del texto, pero puede servir de apoyo para el lector. Por último, bibliografía. Se enlista todas las fuentes de la información empleada. Es primordial poner la información completa de cada fuente, de acuerdo al estilo que se esté utilizando, APA, etc. Se recomienda organizarlas alfabéticamente. Cabe descartar que en algunos casos se piden una hoja de aprobación de la monografía y un extracto o resumen al inicio del trabajo. Siguiendo con el tema, los pasos para la elaboración de una monografía son: selección y delimitación del tema, elaboración de una estructura tentativa del trabajo,
Búsqueda y recolección de información. Depuración de información de acuerdo a la estructura tentativa. Reorganización de la estructura si se adquirió un nuevo enfoque en el paso anterior. 6. Elaboración de un borrador parcial o total. 7. Corrección de la monografía de acuerdo a las partes que debe llevar. 8. Revisión del trabajo poniendo especial atención en las citas bibliográficas. 9. Edición de la revisión preliminar para la presentación al asesor. 10. Elaboración de la revisión final. ¿Cómo hacer una monografía? La monografía es uno de los informes de la investigación más requeridas dentro de la educación superior. Se trata de un trabajo de investigación que recopila información de fuentes diversas y donde se organizan los datos de una temática en particular. Los pasos para hacer una monografía son: primero, elegir un tema que te interese. Segundo, enfatizar un solo aspecto del tema que quieres desarrollar. Tercero, empieza la recolección del material informativo. Cuarto, organiza tus fuentes de información. Quinto, elabora el esbozo de la información. Sexto, comienza tu monografía. Y por último, realiza el documento para la presentación. Esta es la réplica del grupo número 14. Muchas gracias.